Hola a todas y a todos, espero que estén bien. Cada vez más, la actualización 1.0.0 está más cerca, y a todos nos intriga saber lo que agregarán en esa actualización, lo que ha provocado que varios usuarios creen teorías y propongan ideas sobre el videojuego, así que hoy hablaremos sobre las cosas que harían más interesante a Worldbox. Sé que se parece a la serie que deberían agregar a Worldbox para hacerlo más entretenido, pero esto es desde mi punto de vista, así que en este video daré mi opinión, y tú decidirás si son buenas o malas ideas en los comentarios, y compartir tus propias ideas con todos. Sin más que decir, empecemos con el video. Murallas. Esto, a mí, me gustaría que lo añadieran, ya que ayudaría a varios reinos a defenderse adecuadamente, iría acorde a la época, además que las guerras serían más épicas y realistas, ya que lo de las murallas ya ha pasado varias veces en la vida real. Un ejemplo muy claro es la muralla china. Esa muralla fue construida para defenderse de los mongoles y sus oleadas, la cual sirvió mucho para la defensa del país, así que para eso podría servir una muralla, y los reinos las construirían donde ya hay fronteras fijas, a menos que inicie una guerra entre los reinos, las quitarían o las destruirán los enemigos. Los niveles serían así, como estamos viendo en esta imagen. Además, las murallas ayudarían a los imperios pequeños o a los reinos pequeños, ya que se encuentran indefensos ante los demás, o incluso para protegerse de animales y monstruos. Esclavos. Esto quedaría bien, ya que los conseguirían al someter ciudades. Por ejemplo, que un reino entre en guerra con otro, y el reino más fuerte capture una ciudad, avasalle a los habitantes, y los esclavice, lo que aumentaría las tensiones entre los dos reinos, o incluso con todos los del mapa. Pero los esclavos solo los tendrían los que tienen gobiernos militaristas, ya que los diplomáticos y administradores serían más amigables con la población. Esto quedaría perfecto en el juego, ya que también podrían comerciar con ellos, y las rebeliones se justificarían más en los reinos que tienen esclavos. Migración, inmigración y turismo. Esto sucedería cuando dos reinos entrarán en guerra. Los ciudadanos se irían de las zonas más afectadas, yéndose a otros lugares del reino, o incluso irse de ese reino problemático y regresar después, cuando las cosas ya se encuentren mejor, o decidir ya no volver. También sucedería si el reino carece de comida. Los ciudadanos empezarían a irse del reino, migrando a otras ciudades del mapa, a través del barco o a pie. También la forma de gobierno. Esto también influiría en esta decisión, ya que un gobierno militarista es un gobierno tiránico y dictatorial, el cual concentra una gran cantidad de recursos en mantener al ejército, aunque esto también beneficiaría al reino entero. El turismo serviría como una fuente de ingresos más para el reino y las ciudades de él, ya que si otros ciudadanos de otras ciudades van a las ciudades del mapa, deberían pagar para entrar a él, como pasa en la vida real. Incluso por esto se desatarían guerras, ya que si un ciudadano hace cosas indebidas en otras ciudades de otros reinos, provocaría crisis diplomáticas entre los reinos, e incluso la guerra, y eso también influiría en los turistas de los reinos que estén de visita en los reinos contrarios. Culturas e idiomas. Esto estaría muy bueno. Pongamos un ejemplo: cuando los españoles conquistaron México, Centroamérica y toda América, los españoles se encargaron de acabar y destruir las ciudades de los nativos americanos, y trataron de destruir el idioma, imponiendo su idioma, sus costumbres, sus creencias, construyendo sus propias ciudades, lo cual provocó que se quedaran restos y templos abandonados.
algo similar podría ocurrir en Worldbox. Los humanos y las demás civilizaciones avanzarían más lento, ya que actualmente es muy fácil y rápido que una civilización llegue a desarrollarse mucho y llegando al máximo nivel, así que lo que propongo es que las civilizaciones inicien construyendo cosas un poco menos desarrolladas, y que en vez de que existan 3 edades, existan 5 o 6, iniciando como hombres cavernarios, después descubrirían la agricultura, la ganadería y el fuego, luego las ciudades más formales, como las civilizaciones americanas, templos, sin explotar, o casi no utilizar, los recursos minerales, solo la piedra y la madera. La siguiente edad sería el descubrimiento de los metales, el reino se empezaría a expandir más, las armas, armaduras, aparecerían las armas de asedio, los caballos y los barcos empezarían a evolucionar, y la última edad sería donde el reino tendría estabilidad económica, militar y científica. Aparecería la pólvora, ya que la pólvora se descubrió en el siglo IX, así que podría aparecer para hacer cañones, mejorarían las construcciones, actualizarían el ejército y tal vez hasta incluir la primera arma de fuego en el juego. Economía. Estaría muy bien que añadieran un sistema económico, por ejemplo, que se pudieran comprar objetos, armamento, comida, ya que si algún reino carece de comida, otro reino con abundante lo podría intercambiar por madera, oro, hierro o piedra. Esto volvería más completo al juego, ya que existiría una forma de comerciar con otras ciudades y reinos. Así, si se incluye lo que anteriormente dije sobre las edades, un reino podría vender pólvora, animales o recursos a demás reinos, pero que tuvieran la capacidad de comparar y que contaran con un puerto. Criaturas mitológicas. Esto quedaría bien, ya que Worldbox es un juego con una temática de fantasía y no de ciencia ficción, así que más criaturas mitológicas, como los minotauros, centauros, las sirenas, el kraken, y más tipos de dragones, ya que en el juego existen las hadas, la druida, el dragón y más criaturas relacionadas con la fantasía. Estas son todas las ideas que me gustaría que añadieran al videojuego. Si estás de acuerdo conmigo, déjame un like, y si te gustó el video, te apreciarían mucho si te suscribes al canal. Si tienes más ideas, coméntalas, y si es muy buena tu idea, aparecerás en la 5ª parte de la serie que está relacionada con esto. Sin más que decir, me despido, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Adiós. All the other kids with the mom that